¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo está? Hoy día vamos a comenzar con un curso que es el curso de buenas prácticas de manufactura y procedimientos operativos estandarizados. Quien va a estar a cargo de esta sesión es el que le habla. Mi nombre es Luis Llanos. Soy biólogo de profesión con experiencia en la área de alimentación, medio ambiente y salud pública. Pues aquellos que aún no se han inscrito, los invito, ¿no?, a que lo hagan en el link que lo tienen ahí en la pantalla abajo. Y entonces, bueno, el curso de hoy día, básicamente, como el título lo dice, vamos a remarcar inicialmente con respecto a lo que son los peligros. Vamos a tratar de ser lo más sucintos, pero también en algunos cosas bien puntuales. Vamos a hablar sobre la inocuidad, el marco normativo sobre el cual se trabaja y el alcance de las BPM, ¿no? Asimismo vamos a establecer algunas BPM para posteriormente continuar con los procedimientos operativos estandarizados, ¿no? Que somos que los podemos ver a lo largo de todo el tema. Eso sería todo por el momento. Más o menos. A ver. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este curso, de información sobre las buenas prácticas de manufactura y a su vez los procedimientos operativos estandarizados. Comenzaremos entonces más o menos para enmarcarnos cuál va a ser el contenido del día de hoy. Vamos a definir los peligros porque son la base para poder entender, ¿no?, o por qué es que hacemos en lo que es todo lo que se llama ahora higiene de los alimentos. Básicamente, por qué es que tenemos que minimizar peligros a través de evitar los riesgos que se puedan presentar. Como ven en la diapositiva, tenemos la naturaleza, como generalmente se dividen a los peligros, como usualmente también es una manera como introducir o cómo rozar la información en general, cómo se clasifican estos peligros. Vamos a ver algo bastante también puntuales con respecto a la inocuidad, las normativas sobre cuál se maneja, ¿no?, la inocuidad, la higiene de alimentos tanto en el país, que a su vez también se maneja a niveles, parte de lo que se maneja a nivel mundial bajo el marco normativo del Códex, ¿no? Vamos a hablar de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Porque identificando esos peligros es por qué tenemos que hacer las buenas prácticas de manufactura, por qué tenemos que hacerle básicamente otras medidas de higiene y de saneamiento, ¿no? Entonces, esto a su vez vamos a comenzar con la parte para posteriormente ver cómo toda esa información, toda esa identificación que tenemos para minimizar los problemas con respecto
a la inocuidad o la salud de lo al final que pudieran originarse, ¿no? O sea, lo que buscamos es la inocuidad o que la buena salud del consumidor final o de las personas que vayan a adquirir este alimento. Para minimizar eso, entonces tenemos básicamente lo que queremos es vamos a ver esto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comenzaremos con qué entendemos por un peligro. ¿Mm? Un peligro puede ser un agente biológico, químico o físico en los alimentos o en las bebidas, ¿no? Entiéndase que como vamos a lo largo del tema, vamos a hablar de alimentos. Recuerden que el reglamento de vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas, cuando hablamos alimentos debemos entender que es alimentos y o bebidas, ¿no? Entonces acá retomamos, decimos, ¿no?, que es un agente biológico, químico, físico en los alimentos o bebidas o en la condición de estos, ¿no?, que puede causar un efecto adverso en la salud. Esta es una definición que ustedes la pueden encontrar en la Ley de Inocuidad de los Alimentos, asimismo que está rescatado en un reglamento, como les dije, el reglamento de vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas, que es básicamente el más pionero acá en el Perú, que se hizo el cambio en el año 98, y finalmente es compatible y similar a lo que ya había establecido hace tiempos atrás el Códex Alimentario, que es, digamos, el ente normativo o referencial a nivel mundial con respecto a lo que es higiene alimentaria. Bueno, como les estaba mencionando, los peligros se clasifican según la naturaleza en peligros biológicos, peligros químicos y peligros físicos. Entre los peligros biológicos incluimos a las bacterias, virus, parásitos. Podríamos determinadas toxinas naturales y microbianas. Aquí ya estaríamos incluyendo a las generalmente los hongos, que muchas veces son las que van a originar estas toxinas, y determinados metabolitos tóxicos de origen microbiano. Para el fines del curso de bueno, retomando el tema, ya hemos visto la definición de peligro, la definición según la normativa nacional y la referencia internacional, en este caso del Códex. Los peligros podemos clasificarlo según su naturaleza en biológicos, químicos y físicos. Como ejemplos de peligros biológicos tenemos bacterias, virus, parásitos, determinadas toxinas naturales y microbianas, y determinados metabolitos tóxicos de origen microbiano. Para fines del presente curso vamos a considerar generalmente como peligros biológicos al microorganismo en sí y no a sus componentes o metabolitos secundarios. Entre los peligros químicos tenemos a los pesticidas, que van a estar presentes generalmente en todo lo que es control de plagas, los herbicidas a su vez, de acuerdo a la cadena, a lo largo de la cadena alimentaria. En este caso vamos a ver pesticidas, herbicidas, contaminantes tóxicos inorgánicos, antibióticos, promotores de crecimiento, aditivos alimentarios tóxicos, lubricantes, tintas, desinfectantes, las micotoxinas, que son de origen micótico,
producido por hongos, las ficotoxinas, el metil y etilmercurio, muy conocido, muy relacionado con los problemas de la acumulación, ¿no? de este metal en algunos alimentos de origen hidrobiológico, y ahí la histamina. A ver, entonces como estamos viendo, la descripción de muchos de estos ejemplos químicos están incluyendo los relacionados con lo que se usan en la producción primaria, ya sea a nivel de los cultivos, son básicamente con relacionado con todo lo que sería sanidad agraria, todo lo fitosanitario, y con el relacionado con todo lo que es el de los animales, ¿no? Su crianza, relacionado a antibióticos, no mencionan eso. Finalmente tenemos a los peligros físicos, que generalmente están incluidos como fragmentos de vidrios, metal, madera u otros objetos que pudieran causar daño al consumidor. Entonces vamos a comenzar con los peligros físicos. Entre los peligros físicos generalmente son objetos extraños presentes en el alimento que pueden causar enfermedades o lesiones, ¿no? Eso va a depender del grado, el tamaño del objeto. Los peligros físicos son el resultado de contaminación y o prácticas deficientes de varios puntos de la cadena productiva, desde la cosecha hasta el consumidor, incluso dentro de un establecimiento donde se manipulan alimentos, ¿no? Lo que quiere remarcar es que tanto un problema físico, en este caso un peligro físico, se puede relacionar muchas veces a lo largo de la cadena, no solamente físico, también el resto de los problemas ya mencionados, ¿no? Las posibles causas de este peligro, ¿cuáles son? Las malas prácticas por parte de los manipuladores. Es por eso es que se remarca mucho, ¿no? La capacitación, ver todo lo que es higiene de alimentos, ¿no? Mire, aparentemente por cosas que pueden ser manejadas ya tendremos problema al final con nuestro producto final. Dice la presencia de metales, anillos, aretes, piercings y otros objetos que pudieran caer y que se pudieran encontrar al final en el producto de consumo, en el alimento, ¿no? Eso entonces hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Es por eso cuando a veces se les exhorta, cuando se hacen las inspecciones sobre higiene, presentación de personal que manipuladores de alimentos, todo tiene su porqué, ¿no? Contaminación de la materia prima, por ejemplo, huesos, espinas, perdigones, cáscara de frutos secos, cuando a nivel de lo que estábamos viendo la producción primaria, no ha sido detectado adecuadamente, ¿no? Entonces ahí podríamos tener problemas, ¿no? Cuando llega a la materia prima y va a ser insumo a su vez de una transformación, es por eso que tenemos que dirigirnos básicamente a todas las características propias de la materia prima antes de que ésta pueda ingresar en el proceso de transformación o de empacado, ¿no? De acuerdo a la naturaleza que se le dé a ese producto final. Dentro de los peligros físicos continuamos, tenemos son defectos en el proceso, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, mira, acá nos dan un ejemplo: huesos o espinas presentes en alimentos fileteados, utensilios utilizados en la preparación de los alimentos, herramientas empleadas durante el mantenimiento del equipo, materiales relacionados con el área de producción, como restos de vidrio provenientes de lámparas o envases que sufrieron daño, ruptura, plásticos o metales. Entonces, hay muchas razones en los cuales nosotros podemos minimizar, ¿no? Por ejemplo, acá dice defecto del proceso. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que ajustar
nuestros procedimientos, lo que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Al final se dan cuenta toda la relación, lo que tenemos que ver nuestros procedimientos a que a lo mejor no está siendo el adecuado, por ejemplo, en el deshuesado o en el fileteado, ¿no? A lo mejor hay problemas, a lo mejor hay problemas de de equipos, de seguimientos. Acá también nos menciona herramientas empleadas. Bueno, ahí tenemos que también ver cómo se está haciendo esa actividad, si se está haciendo adecuadamente o no. De materiales relacionados con la producción, cómo se está en el ambiente, si está siguiendo las buenas prácticas de manufactura adecuadamente, sí o no. Las buenas prácticas de manufactura se van a adecuar, ¿no? No sabemos en qué punto, si estamos hablando a nivel primario, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, son las buenas prácticas, ¿no? La idea es que donde nosotros estamos trabajando sean las condiciones adecuadas para que al final tengamos un producto el más adecuado y que sea inocuo a la salud de los consumidores, ¿no? Dice envases que sufrieron daño, ruptura, plásticos, metales, bueno, provenientes de lámparas, por ejemplo, ¿no? En el caso que, por eso es que hay muchos lugares que son cerrados, que generalmente cuando hay transformación de alimentos se les solicita la iluminación adecuada, pues estas deben estar adecuadamente iluminadas. Por lo tanto, deben muchas, de acuerdo a la naturaleza, ya que al final ese lugar tiene que ser lavado, la presión que se puede ejercer, muchas cosas, es que se les pide muchas veces que también esas luminarias, todas las luminarias relacionadas tienen que tener la protección adecuada para evitar esos problemas posteriores, ¿no? Como por ejemplo acá dicen restos de vidrios provenientes de lámparas ¿no? Por ejemplo en el caso de la iluminación. También tenemos objetos provenientes de los empaques como el cartón, papel aluminio, grapas y clip. Eso nos estaría indicando también hasta qué punto estamos trabajando adecuadamente, ¿no? O sea, por más que a lo mejor nuestra área de trabajo sea muy limitada, pero tenemos que establecer adecuadamente los espacios donde van a haber, ¿no? Las zonas de producción de transformación definitivamente muchas veces en alimentos se compara básicamente como son zonas de cirugía, yo diría, ¿no? Son zonas de operaciones donde se hace de la manera más adecuada, más limpia, más ordenada para evitar tener esos problemas y tener problemas después de quejas con el producto final. Por ejemplo, hay un estudio de la Agencia de Alimentos de Drogas de Estados Unidos, la FDA, ¿no? La Food Drug Administration, en base a quejas registradas de consumidores por un periodo de 12 meses. Los resultados que ellos han obtenido, que un 25 de estas quejas estaban asociados a objetos extraños en alimentos o bebidas. Un 14% se trataban de enfermedades o lesiones causadas por ingesta de objetos extraños en alimentos o bebidas. La mayoría de las lesiones se refería a cortes, quemaduras en la boca, gargantas, daños causados en los dientes o prótesis dentarias o síntomas gastrointestinales. Lo que estamos viendo es un informe que ustedes lo pueden ver en la página de la OPS. No me indica la fecha, pero aparente, bueno, es un sistema del teléfono del consumidor de la FDA. Nos indica que ahí básicamente todos los problemas comienzan por la ingesta de estos productos, ¿no? Entonces no es que sea lo habitual, pero nos está indicando que a lo mejor hay algunos problemas que se deban corregir, ¿no? Posiblemente ya se deben haber corregido en muchos de estos casos. Como les digo, la fecha no, la data no está indicada, pero ya nos dice básicamente que hay en este estudio que ellos han querido hacer un seguimiento durante un periodo de un año. Han encontrado más o menos esos hallazgos, ¿no? Estos objetos extraños generalmente con mayor frecuencia fueron vidrio, barro o espuma, metal, plástico, piedras, cristales, cápsulas, cáscaras, maderas y papel.
Las quejas relacionadas con objetos extraños provocando lesiones y enfermedades están asociadas más a bebidas gaseosas, alimentos para niños, productos de panificación, productos a base de chocolate, cacao, frutas, cereales, vegetales y mariscos. La lesión por objetos duros puede causar problemas si es lo suficientemente grave para exigir atención médica o odontológica. Y mire, acá lo que nos están indicando es que dicen las quejas relacionadas. Entonces, se está trabajando primero. Tenemos que trabajar básicamente la idea de, quiero acá resaltar para decir no, que a veces se puede tomar a la ligera, no como en Estados Unidos hay. Primero trabajamos en un universo, un universo total. De ese universo total hay un porcentaje muy pequeño, que definitivamente hay un porcentaje menor, que van a ser las quejas, ya sean que van a recibir en este caso la autoridad sanitaria, que es la FDA en Estados Unidos, y a su vez dentro de esas quejas ellos han llegado a determinar los posibles problemas, ¿no? Entonces no es que estemos generalizados, sería bueno que también tengamos acá en el país a lo mejor un centro así de quejas, a ver, sería ver para comparar cuál es el resultado en nuestro caso, ¿no? A ver, generalmente acá les presento un pequeño cuadro de los materiales, las fuentes y las lesiones potenciales. Generalmente las lesiones potenciales se van a estar repitiendo como ustedes lo ven en uno de los... están muy relacionados, ya que generalmente todos los productos van a ser relacionados con la ingesta de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, en vidrios tenemos botellas, jarras, lámparas, utensilios, protección de medidores, en los cuales los cortes, si son muy profundos, van a originar a su vez posibles intervenciones quirúrgicas, ¿no? También con respecto a los materiales provenientes de madera, tenemos generalmente están relacionados con envases, cajas, materiales de construcción, utensilios. Bueno, acá hablan de material de construcción porque en Estados Unidos generalmente en muchas localidades la mayoría generalmente son hechos a base de madera, ¿no? También vamos a tener los mismos problemas que si son cortes y de acuerdo a su ubicación o profundidad pueden originar cirugías, ¿no? Hay que tener en cuenta que también es en el sistema que se desarrolla consumidor, obviamente la empresa tiene que también con el sistema sanitario, que quiero enmarcarles en lo que más o menos cómo se trabaja en Estados Unidos, alguna queja y va a ser asumido por la empresa, ya que los gastos de salud pública en Estados Unidos y en muchos países desarrollados es relativamente elevado, ¿no? Entonces, por eso los fabricantes se cuidan mucho de llegar a estos que serían como casos un poco hacia lo extremo, ¿no? Porque imagínense una demanda y la demanda no solamente es la atención médica, sino también hay una demanda por daños y prejuicios del consumidor, por parte del consumidor, ¿no? Tenemos a las piedras, por ejemplo, que vienen de los campos, de las construcciones, que pueden originar atragantamiento o problemas como fracturas dentales, ¿no? Dentro del material de origen metálico tenemos a máquinas que pueden venir del campo, tenemos los alambres y los mismos operarios, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, algunas alhajas que pudieran ingresar en los alimentos. A su vez también las lesiones que pueden ser cortes y de acuerdo a la profundidad y a la gravedad podrían originar cirugías. En el material de aislamiento tenemos a materiales de construcciones y el atragantamiento. Acá se remarca generalmente no estamos muy no hemos desarrollado mucho, menos mal en el país, aunque bueno, acá los tiempos de contaminación podrían ser un poquito más largos,
ya que muchas en Estados Unidos se usaban antiguamente y hasta ahora se usa, ya que por los cambios de temperatura, el famoso amianto, entonces eso podría un poco tener un problema a la larga de contaminación tóxica, ¿no? Entonces tenemos que evitar en lo posible eso, ¿no? Porque generalmente se tiende a quebrar fácilmente y evitar esos problemas de contaminación. Con respecto a los de origen de hueso, tenemos un procesamiento inadecuado, como si ya les había mencionado anteriormente, ¿no? O sea, ahí tendríamos que ver cómo es el procedimiento de deshuesado de producción. Es un proceso productivo, si se dan cuenta, se está implementando, se está realizando, se está llevando a cabo de manera adecuada. En los plásticos, los embalajes, envases, equipamientos nos están indicando también que no hay un orden, posiblemente en la zona de trabajo no está distribuido adecuadamente. Uso personal, los operarios. Bueno, ya habíamos mencionado problemas de alhajas, anillos, aretes. Ahí estamos hablando que no hay un manejo adecuado del personal, ¿no? O sea, quienes están a cargo de la planta sencillamente no están verificando que cumplan con las buenas prácticas de manipulación, buenas prácticas de manufactura que se les piden. Bueno, ya hemos mencionado algunas, para recapitular, ¿no? Vemos acá las piezas de metal. Generalmente, si se dan cuenta, son por el tamaño, que a veces pudieran pasar inadvertidos, pero para eso no se tienen que tomar las medidas del caso para evitar en lo posible tener estos problemas, ¿no? Tenemos piezas de metal, vidrios, piedras, ¿no? Maderas. Bueno, tenemos una cuadra, otra toma, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no? Allá, por ejemplo, se hablaba de ingresos de piedras, a veces pueden haber piedrecillas en algunos granos, pues entonces hay que hacer el buen tamizaje y también ceñirse a las normas técnicas, ¿no? Tenemos como referencia cada producto tiene su especificación, ¿no? En este caso tenemos las normas técnicas peruanas en las cuales ahí se hablan los aspectos característicos de cada producto que deben cumplir, y si no las tienen, pues tenemos como referencia internacional, buscamos la información cómo se debe, ¿no? Qué porcentaje de algunos productos quebrados se pueden determinar o no, ¿no? Eso generalmente se hace en granos. Tenemos a los peligros químicos. Generalmente la contaminación química puede ocurrir en cualquier etapa de la producción o del proceso de los alimentos. Los compuestos químicos perjudiciales en altos niveles ha sido asociado a casos agudos de ETA, ¿no? ETA son enfermedades transmitidas por alimentos. Pueden ser responsables de enfermedades crónicas, ¿no? Los peligros químicos incluyen los compuestos químicos que, cuando son consumidos en cantidades suficientes, pueden inhibir la absorción y o destruir nutrientes. Pueden ser carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos. Finalmente, tóxicos, ¿no? Los compuestos químicos perjudiciales en altos niveles han sido asociados a casos agudos de ETA y pueden ser responsables de enfermedades crónicas. Por ejemplo, algunos productos que curiosamente se emplean para facilitar la obtención de un producto final, en este caso aditivos alimentarios o coadyuvantes tecnológicos de fabricación, en concentraciones más allá de las permitidas, podrían originar esos problemas, ¿no? Hablamos de aditivos y coadyuvantes solamente para recordarles que las diferencias que pudieran haber entre un aditivo y un coadyuvante, ¿no? La finalidad es, mientras que uno es permanente, el segundo es pasajero, ¿no?
La idea al final entre ambos es que se deban usar en las proporciones adecuadas, ¿no? Y eso también es labor si se van a utilizar estos insumos, ya sean aditivos o coadyuvantes en la transformación de alimentos o fabricación de alimentos. Se efectúa de manera de acuerdo a lo establecido, ¿no? A su protocolo de producción, ¿no? Generalmente las características de un aditivo y de un coadyuvante, generalmente cuando hablamos de aditivo ya hemos visto cuáles son las diferencias. Estamos hablando de algunas propiedades, pueden ser antioxidantes, colorantes. Los coadyuvantes tenemos a los coagulantes, algunos catalizadores, algunas enzimas. Sustancia toxicológicamente aceptable como adictivo, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos que evaluar, ¿no? Si realmente cuando queremos en la transformación de alimentos, hasta qué punto se deba utilizar o no, ¿no? Para eso nosotros tenemos que hacer una evaluación previa, si eso va a alterar o no nuestro producto final, si vale la pena correr el riesgo y que pudiera al final no tener el resultado deseado en nuestro producto. Entonces tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ver la toxicidad, tenemos que ver información, ¿no? En el caso de estos aditivos o coadyuvantes, que hay algún problema relacionado con problemas de salud, tanto acá hablan de genoticidad, mutagenicidad, considerando que muchos de esos productos podrían tener por el proceso, ya sea por temperatura, por presión, entre otros factores, podrían cambiar, ¿no? Podrían cambiar su composición y su actividad. Entonces eso tenemos que evaluar, ¿no? Toxicidad, si son toxicidad, reproducción y finalmente si este producto es aceptado o no. Entre los contaminantes químicos son sustancias indeseables presentes en alimento como resultado de las operaciones efectuadas a lo largo de las diferentes etapas de producción y o elaboración del alimento. Entre ellos tenemos a los residuos de productos sanitarios, en el cultivo de vegetales o en la cría de animales, en los tratamientos zoos o fitosanitarios, residuos de alimentos que están relacionados con ETAs, enfermedad de transmisión de alimentos, residuos de medicamentos en alimentos pueden causar reacciones alérgicas violentas en personas sensibles. Acá tenemos que trabajar, si bien se trabaja sobre un consumidor final promedio, pero también hay un rango, ¿no? De hasta qué punto puede ser tolerado o no por otras personas. Por eso siempre hay que considerar la posibilidad que tengamos dentro de ese, entre comillas, consumidor promedio. Vamos a tener definitivamente consumidores con problemas de sensibilidad, problemas alérgicos que pudiera en ellos desencadenar problemas, y eso a su vez contribuiría a que el producto tendría que ser mucho más específico y con el consiguiente problema que a lo mejor el producto sea bastante restringido su distribución, su comercialización. Por eso de ahí viene el término, de ahí buscamos la inocuidad para que el producto sea lo suficientemente saludable para la mayoría de la población, ¿no? Tenemos a los pesticidas químicos, como los insecticidas, los rodenticidas, los fungicidas, los herbicidas, reguladores de plantas, exfoliantes, deshidratantes, entre otros. Su uso debe ser muy controlado en la producción de alimentos, ¿no? Debe cumplir los límites específicos en cuanto al modo y condiciones de aplicación, concentraciones permitidas, tipo de organismos contra los cuales el producto debe ser usado, restricciones de uso, exigencias para su distribución. Debe cumplir estrictamente las instrucciones e informaciones del rótulo, definitivamente, ¿no?
Estamos ante productos químicos y hay que saber emplear el manejo de estas sustancias que mal empleadas pudieran ocasionar problemas posteriores, ¿no? Como los que vemos problemas de contaminación, ¿no? Acá tenemos imágenes, ¿no? El control de algunos productos químicos tanto a nivel en la parte agrícola como en la parte ganadera, ¿no? Vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, muchos antibióticos, por ejemplo, el problema de tener demasiados antibióticos a lo mejor en algunos productos como la leche vacuna podría tener problemas después. Por eso se hace un control de sensibilidad a antibióticos previo a su transformación o elaboración o empacado de las leches, por ejemplo. Tenemos acá otro ejemplo de peligros químicos que posiblemente muchos de ustedes hayan escuchado. La noticia es en Estados Unidos, se dice, ¿no? Devuelve 200 toneladas de quinoa peruana. Productores de la costa le aplicaban plaguicidas. Lo que dice, lo grave que este lote contaminado fue destinado al consumo nacional, denuncia dirigente. Bueno, acá lo que quedó, y eso perjudicó a los productores de quinoa altoandinos, ¿no? Principalmente en las zonas altas de Arequipa y Puno, ¿no? Y de otras regiones del país que se vieron perjudicados lamentablemente por estos problemas que se hallaron, ¿no? Dice, el problema en las zonas de la costa de la hoja de quinoa es que es atacada por polillas, ¿no? Y que obligaba a los productores a usar pesticidas para evitar la pérdida de su cosecha. Bueno, entonces eso tenemos que ser un poco más responsables, ¿no? Si bien generalmente siempre van a haber algunos problemas químicos y también problemas biológicos y obviamente los físicos, pero tenemos que siempre ser un poco más responsables en nuestras acciones, nuestros procederes, ¿no? En este caso, por ejemplo, le estará costando básicamente a los productores de quinoa volver a posesionarse no solamente ya del mercado de Estados Unidos, sino en general, por a lo mejor hacer prácticas, en este caso son prácticas agrícolas no adecuadas, ¿no? Como fue el empleo no autorizado de algunos pesticidas, ¿no? Entonces vemos como tenemos que aún trabajar mucho más en sensibilizar el por qué se dan estas cosas, ¿no? Acá tenemos, dice, Perú descubre un químico que causa úlceras en productos lácteos. Bueno, esto es un poco más reciente con el hallazgo de la carragenina, ¿no? Que si bien se utiliza obviamente, ¿no? Es un derivado, ustedes saben, de las algas y que se utiliza en muchos alimentos, pero a nivel de lácteos, no está permitido porque a veces son contra algunas reacciones no deseadas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso, no solamente por parte también por ejemplo, esto ahora se está viendo porque lamentablemente fue en el extranjero donde hubo un problema con una cuestión de fraude con respecto a una leche y un producto lácteo, y ahora se está revisando mucho en este caso en los lácteos que son vendidos en el mercado nacional. Entonces la idea es esa, ¿no? Al final debemos sacar de acá una experiencia. Si bien tenemos una empresa puede crecer lo suficientemente grande y proyectarse al extranjero, pero si desde ya tenemos a lo mejor políticas, tenemos comportamientos no correctos, sabiendo, por ejemplo, en este caso de la carragenina, eso nos va a hacer quizás en un punto, en el momento que de un momento a otro se le solicite para algún mercado
que pudieran proveer la mercadería, pero como ya hay una política a lo mejor no adecuada de procesamiento de los productos de acuerdo a la normativa, sencillamente ahí se va a perder, porque ya es parte de la cultura de la empresa. Entonces eso no debemos evitar, o sea que solamente con escándalos recién podamos en algo tratar de mejorar. Eso tenemos que siempre tratar de evitar en lo posible, y para eso es la idea de estar capacitándonos constantemente, de sensibilizar a las personas que eh, la tienen la labor no solamente de ver la calidad, sino también que están a cargo de la gestión de todo este tipo de los alimentos, las personas, los gerentes, hay una sensibilización constante del por qué constantemente repetimos, ¿no? Ya vamos a ver en un peligro biológico que supuestamente nos debería haber ya sensibilizado hace bastante tiempo, pero mire, bueno, no es posible que encontremos peligros, algunos agentes físicos que puedan haber en los productos que no deberían haberlo. Encontramos productos químicos, entonces creo que tenemos que trabajar aún más, ¿no? La normativa que en el país se desarrolló en el año 98, teniendo como base el códex, bueno, pues tenemos que seguir todavía retomándolo aún más, ¿no? Son más de 20 años y creo que tenemos que aún trabajar más en eso. Como resultado de contaminación ambiental, ¿no? También puede ser, ¿no? Acá entramos en lo que es donde están nuestras actividades están desarrollándose, ¿no? Si están en un relleno sanitario, cerca de un relleno sanitario, si están cerca a una carretera que, por ejemplo, o una vía de circulación que sabemos que es altamente contaminante, ¿no? Entonces ahí vamos a tener los problemas, unas fuentes de agua que sabemos que puedan haber tenido algún tratamiento dudoso aguas arriba, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Acá tenemos metales pesados y los isótopos radioactivos del ambiente también pueden encontrarse en alimentos, generalmente transportados por el agua. El nivel de mercurio, como ya les había mencionado, ¿no? De etil y metilmercurio en pescados capturados en lagos y ríos, ¿no? Entonces generalmente eso tenemos que evitar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ¿no? Casualmente, como les mencionaba, ¿no? Cómo estamos haciendo la disposición final de los de nuestros, por ejemplo, en este caso estamos viendo en una de las fotos las aguas residuales, representa a la área de la industria pesquera, ¿no? Mire cómo estamos acumulando eso, ¿no? Y al final eso tenemos consecuencias, ¿no? Sobre eso, ¿no? Cómo estamos para las actividades, ya sean si es que hay acuicultura o de la pesquería artesanal, ¿no? Y al final de alta mar. Y finalmente, cuando vimos relacionado con el ambiente, cómo hay una degradación, en este caso están los estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces nosotros tenemos que también trabajar en base a eso. Nuestra empresa, nuestra actividad debe estar ciñéndose a lo que nosotros hemos declarado en el estudio de impacto ambiental y constantemente monitorear si se está funcionando eso, ¿no? Por equipamientos usados en la elaboración y o conservación de alimentos, se dice. Metales pesados, que ya lo hemos mencionado. También tenemos otro tipo de, por ejemplo, los metales como el cobre o el plomo, que pueden estar presentes en las cañerías o en soldaduras. Pueden contaminar el alimento, causando intoxicaciones por metales pesados. Bueno, si bien ahora la tendencia es
al utilizar el PVC. Ojo que el plomo y el cobre en algunas zonas, por ejemplo, donde la temperatura es mucho más alta, entonces acá en nuestro país podría hablarse en las zonas altoandinas que generalmente hay cambios de temperatura significativas. Bueno, promedio, ya gracias. Promedio, donde haya, tenemos que considerar es el empleo, gracias, el empleo de cobre o plomo aún puede marcar la diferencia por por su característica de transmisión de calor, ¿no? Conservación de calor, ¿no? Y que generalmente a veces se emplea lo que le dije, el amianto o asbesto para conservar el calor, ¿no? Entonces definitivamente sí se usa, que quizás en las zonas altoandinas o generalmente en las zonas que pueden estar relacionados con estos climas, como pueden ser la zona minera u otras actividades que puedan estar relacionadas con eso. Bueno, y van a haber un problema de intoxicaciones por metales. El material de embalaje también puede contaminar el producto con estos metales. Acá volvemos a lo mismo de hasta qué punto estamos trabajando adecuadamente. Nuestra zona de trabajo realmente es la adecuada, está lo suficientemente ordenada, bueno, o nuestra zona de almacenamiento de producto final. El almacén es el adecuado, no es el adecuado, se está haciendo una gestión adecuada del almacén. Sustancias químicas creadas por el proceso, por ejemplo acá dice, ¿no? Como aquellas formadas cuando la carne es asada excesivamente sobre carbón en brasa, y compuestos formados cuando la grasa o el aceite se calienta excesivamente durante mucho tiempo. Bueno, eso lo vemos. Bueno, con respecto a los carbones, sí, sabemos que hay relacionado con los nitritos, los nitratos que que están relacionados con ser cancerígenos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces tenemos que evaluar eso, hasta qué punto en algunos productos que puede haberse hecho este producto de asado, de ahumado, ¿no? Y el proceso no ha sido el adecuado. Entonces ahí volvemos al cómo se está haciendo el procedimiento adecuado, ¿no? De estos. Con respecto a los aceites, bueno, yo creo que nosotros, no solamente el Perú, en el mundo nos gusta lo crocante, ¿eh? Y en lo que se llama la comida, que es lo que se diría la comida fast food, es la comida constante, las frituras. Vamos, realmente acá yo les encaro a las autoridades que tienen que ver esto, ¿no? Sobre todo los municipios se han implementado, realmente están controlando la calidad de los aceites. Realmente es un poco que acá nos falta mucho, ¿no? Tenemos mucho pollo a la brasa, tenemos tipo los pollos empanizados de algunas marcas que no, para que hacerles promoción gratuita, al ser empanizados con harinas. Entonces sencillamente, ojo, ahí la calidad hasta del aceite se va a deteriorar mucho más fácilmente, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en eso, en el recambio de aceites, y por consiguiente los problemas que pudieran haber, ¿no? Con problemas de peroxidación, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes. La primera, como vemos, es una empresa dedicada a la panificación. ¿Vean? La manera como se trabaja, definitivamente las condiciones, el mantenimiento del equipo que van a facilitar que estos agentes químicos estén presentes en nuestro producto. Acá tenemos en la siguiente una foto muy interesante, que es la intervención de la municipio. Parece muy bien, en una fábrica de elaboración. Entonces la cancha está bastante, como dicen, ¿no? La pelota está bastante en los municipios, y en algunas otras autoridades como las DISAS, ¿no? Que ha delegado DIGESA. Acá están encontrando problemas posiblemente
en la elaboración de estos productos, ¿no? Generalmente, si podemos ver la foto, nos estamos hablando, parece son tipos fideos chinos y que ya están envasados. El ya estar envasado, obviamente, tú modificas la atmósfera de ese producto, definitivamente ya tienes que darle condiciones de calidad e inocuidad diferentes, ¿no? Y a lo mejor no le están cumpliendo con lo debido. Entre los peligros químicos también hay sustancias vegetales naturales propias, ¿no? Como de las plantas, ¿no? Tenemos las solaninas en las papas, esas partes verdosas que a veces se pueden oscurecer, la hemaglutinina que están inhibidores de la proteasa, no están hablando de una enzima en frijoles, en algunos frijoles, ¿no? Hablan de los frijoles rojos y las alberjas, los cianógenos en los huesos de las frutas, al interior en las pepas, ¿no? En los carozos, las fitoalexinas en el camote y en el apio, ¿no? Se incluyen acá porque también hay que tener en cuenta si un producto a lo mejor pasa por algún proceso físico, químico o biológico, ¿no? Por ejemplo, como una mezcla de ellos, y va a haber alteraciones de sus composiciones ideales. Entonces, muchos de estos agentes químicos podrían ocasionar ocasionar problemas indeseables que no se hubieran visto si se hubiera consumido de una manera inicial, ¿no? La alteración de eso hay que considerar hay que considerar todos los posibles peligros químicos durante la cadena de transformación del alimento, si es que de esta hay modificación. Ya lo hemos visto anteriormente con los aditivos y los coadyuvantes. En este caso ya estamos viendo del producto en sí, ¿no? La modificación, tenemos por eso hacer un análisis de todo eso, ¿no? Los alergenos, acá dicen que un 1% de la población, bueno, está relacionado con problemas alergénicos. Dice, generalmente tenemos varios tipos de alimentos, ¿no? Generalmente tenemos la leche, los huevos, ¿no? Algunos la albúmina, la leche que está relacionada muchas veces con algunos problemas de tolerancia de la lactosa, o puede ser por algunos tipos eh, de tipo de péptidos que pueden presentar la leche. Los pescados, que también tienen pescados, mariscos, las legumbres como el maní, generalmente son granos, algunos granos secos con un determinado grado de composición, ¿no? Que tienen aceites, ¿no? Tienen compuestos grasos, nueces, los cereales que pueden causar reacciones alérgicas. Otros alimentos como las frutas cítricas, como el melón, otras la banana, incluyen el tomate, el maíz, cebada, arroz. También nos pueden ocasionar problemas de sensibilidad, ¿no? Entonces hay que considerar todas esas posibles, como les podría decirnos, son posibles peligros que pudieran ocasionarnos, ¿no? O sea, eso va a depender mucho de nuestro proceso, cómo recibimos nuestra materia prima, cómo hacemos el proceso adecuado, cómo hacemos nuestro almacenamiento y distribución. Eso es muy muy importante antes para evitarnos problemas a posteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de productos envasados, como hablamos, la cadena de distribución puede demorar mucho tiempo y después tenemos estos problemas. A lo mejor los productos no fueron lo suficientemente estables a lo largo del tiempo y vamos a tener estos problemas. Estas reacciones varían con la sensibilidad de cada persona, definitivamente, ¿no? Como les expliqué ya anteriormente, la idea no es... la idea es tener un producto lo suficientemente apto para la mayoría de las personas, ¿no? Entonces esa es la idea de trabajar siempre con el concepto de sensibilidad para que nuestro producto sea consumido por la mayoría de las personas. Algunas reacciones pueden ser moderadas, bueno, es dependiendo, ¿no? Como dicen, va a variar de problemas de sensibilidad como lagrimeos, problemas nasales hasta cefaleas. O pueden haber como rash alimentarios que son rash a nivel de la piel, rash dérmicos, problemas de como pequeñas ampollas, ¿no? Con respecto a la inmunidad, la susceptibilidad de las personas puede variar de una a otra.
Acá dice, ¿no? Pero si las personas son extremadamente sensibles, consumen un alimento alergénico, pueden representar un shock anafiláctico. Bueno, es no deseado, ¿no? Definitivamente es por eso que se trabaja desde la premisa que el producto debe ser lo menos contraindicado para este tipo de personas, ¿no? Los ingredientes de los alimentos reconocidos como alérgenos deben estar indicados en el rótulo, como en el caso del gluten. ¿Qué más tenemos acá? Acá lo que quería mostrarles es básicamente es muy importante el rotulado, ¿no? Mire, por ejemplo, acá dice alérgeno, ¿no? El rotulado al final es la información que va a tener el consumidor, y también quizás en inspecciones que pudieran tener generales nos van a indicar cómo ese producto ha sido elaborado y cuáles son las condiciones a tener en cuenta, ¿no? Dice, por ejemplo, dice alergenos, ¿no? Contienen gluten, soja y sulfitos, pueden contener trazas de leche. Ya nos está dando una información si esa persona, si un potencial consumidor tendría problemas con alguno de los componentes de la leche. Entonces ya me está informando que evitar en lo posible. Tenemos a su vez tenemos por ejemplo en la siguiente una información con respecto a nos dice información sobre alergenos. Pueden conocer los alergenos, ver ingredientes en negrita, pueden contener trazas de sésamo y soya. Generalmente al tener estos productos una especie de fitohormonas, el término es un poco para tener una idea, como el sésamo, la soya, y que estarían contraindicados en algunos pacientes, generalmente en pacientes en mujeres que están llevando tratamientos contra el cáncer. Entonces ahí ellos van a tener la precaución de evitarlo, ¿no? Porque generalmente cuando se habla de cáncer, ya sea a nivel de las mamas o a nivel de cuello uterino, está relacionado con problemas también hormonales. Entonces, como una manera preventiva, muchos médicos, muchos oncólogos evitan en lo posible que las personas con tratamientos oncológicos consuman este tipo de fitohormonas, ¿no? Que está establecido tanto en la soya, el sésamo, y el sésamo que es el ajonjolí, lo conocemos acá, ¿no? Generalmente para evitar eso. La información es muy importante. En algunas otras, por ejemplo, el etiquetado, que en otros lugares, en otros países se emplea este producto, y es posible acá en el país se está comenzando a etiquetar también, a poner este producto ha sido elaborado en una empresa donde se empacó maní, por ejemplo, o se empacó soya. Entonces ya está dando la información al consumidor que en lo posible evitar, si es que tuviera algún problema con esos productos, contra esa sustancia, evitar consumirlo, ¿no? Entonces la información es muy importante para que saber a qué tipo de agente químico estaríamos expuestos, ¿no? Al final de todo lo que estamos hablando de peligros es la salud del consumidor, ¿no? Entonces curiosamente hasta se manejan el negocio que puede ser desde las pequeñas hasta las grandes empresas, es eso, ¿no? Y la finalidad es darle información, toda la información posible al consumidor para que pueda manejarla adecuadamente, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Las biotoxinas asociadas a pescados y mariscos. Bueno, hay varias intoxicaciones, dice, por mariscos causadas por un medio de un grupo de toxinas producidas por unas algas planctónicas. Generalmente son dinoflagelados, que sirven de alimento a mariscos, ¿no? La toxina se acumula y a veces se metaboliza por los mariscos, ¿no? Es por eso que usualmente la presencia de esta toxina en muchos mariscos hace que sean potencialmente de cuidado los mariscos, ¿no? El tratamiento de ellos, ¿no? Porque ya de por sí su metabolismo de ellos es muy normal, que dentro de su cadena
de consumo y estos pescados o mariscos consuman este tipo de plancton. En este caso son unas algas, estas alguitas dinoflageladas, que por su proceso de metabolismo pudiera al final traer problemas de sensibilidad, ¿no? De alergia. Estas toxinas no son afectadas por la cocción y no hay antídotos o antitoxinas que reduzcan tu toxicidad. Entonces hay que tener en cuenta toda esa información, ¿no? Nosotros generalmente teníamos, no sé si hasta ahora me pueden corregir, teníamos una producción considerable en la costa peruana de los camarones, por ejemplo, en algunos ríos costeros. Entonces había que tener consideración de las personas que pudieran ser sensibles a eso, pero ahora tenemos bastante también, bueno, por parte estamos hablando camarón de río, y tenemos también lo que los langostinos que pudieran haber en algunos productos, en los mariscos, ¿no? Entonces también tenemos que tener en consideración, y con algunos productos que están siendo importados, ¿no? Algunos mariscos también tener las consideraciones del caso. Bueno, el almacenaje de estos productos, lo importante acá es, si se dan cuenta, está muy relacionado mucho la toxicidad, la toxicidad potencial de estos productos con la cadena de frío, si se dan cuenta, ¿no? Al final muchos de estos son productos hidrobiológicos y que tienen una temperatura adecuada y que tenemos que sí o sí mantenerla, ¿no? Acá tenemos un pequeño cuadrito de las toxinas, ¿no? De las biotoxinas producidas por algas, ¿no? Generalmente son toxinas, como vemos, anamnésicas, que generalmente van a producir un ácido domoico. Las diarreicas tenemos un ácido ocadoico, entre otras. Tenemos a las toxinas paralizantes, que agrupa un tipo de toxinas que se les agrupa como saxitoxinas. Las toxinas neurotóxicas son las que son producidas, van a originar las brevetoxinas. La ciguatoxina, como su nombre lo dice, va a producir la ciguatoxina, ¿no? Las toxinas aspiracidas, que van a producir las aspiracidas, y finalmente las palitoxinas, ¿no? Estas son las toxinas que se producen generalmente por este tipo de algas, ¿no? Y que van a producir este tipo de enfermedades, que son las enfermedades que van a presentar este tipo de enfermedades, que son la intoxicación paralizante por mariscos, una intoxicación diarreica, una intoxicación neurotóxica y una intoxicación anamnésica. Generalmente los signos y síntomas van a estar relacionados con problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, malestares generales inespecíficos, pueden ser escalofríos, cefalea, fiebre, problemas neurológicos, para que vean el problema que pueden llevar estas toxinas, son problemas relacionados con problemas de confusión, memoria y desorientación, y en algunos casos, de acuerdo al grado de sensibilidad, al grado de salud de las personas, puede llevar hasta el coma. Ojo que siempre tenemos que manejar 3 grupos en alimentos de consumidores finales, que son las personas con cierta hipersensibilidad, problemas de alergia, las personas alergénicas. Tenemos que trabajar con los niños que su sistema inmunológico no ha sido lo suficientemente desarrollado. Es por eso que que pueda o no cuestionarse, nosotros acá en el Perú tenemos obligatoriamente tenemos los programas de vacunación, que queremos dar una especie de inmunidad a nuestros niños en este caso, pero la inmunidad se va adquiriendo a lo largo de la vida. En algunos casos, obviamente, en el caso con respecto a los alimentos, no sabemos en qué punto puedan desarrollar eso. Entonces tenemos que trabajar, como le digo, con 3 tipos de
de grupos, que son las personas muy relacionadas con alergia, los niños y los mayores de edad, en donde su sistema inmunitario también ya comienza a ser un poco menor, ¿no? La intoxicación es seria en pacientes ancianos, en personas mayores, e incluye síntomas semejantes al Alzheimer. Entonces acá ya nos indica un poco cómo está, básicamente no están estos grupos etarios o estos grupos que debemos tener en cuenta. Casos severos pueden problema con parálisis respiratoria. Ya no están hablando de un caso ya un poco mayor que pudieran haber, ¿no? Es muy importante cómo manejemos cómo manejemos estos productos, la temperatura, la cadena de frío, la frescura de los productos. Acá hay algo que se va a repetir en productos biológicos mucho, en peligros biológicos. Dice, no hay disponibles buenos datos estadísticos. El problema de muchas enfermedades, de algunos casos de salud, cuando estas enfermedades tienen un proceso fulgurante, la estadística epidemiológica definitivamente no va a ayudar mucho. Entonces, para eso nosotros volvemos a la finalidad de que nos lleva acá la reunión, la prevención. Trabajar con información, con trabajos previos, nos va a llegar a la información. No, es que no ha habido casos de eso. Vemos acá que en algunos casos de intoxicación sencillamente ya son reportados mucho después, y al final el médico, si es el médico cuando llega a la morgue, ¿qué va a poder? Un problema de un paro cardiorrespiratorio, y ahí terminó, y no se va a llegar más allá de los hallazgos, la investigación. Entonces, por eso es que tenemos la información previamente. Si la idea es del curso o en general lo relacionado con la alimentación, es que la idea es que nosotros tenemos que salir básicamente como prevencionistas, manejando la información previa, no de llegar a los episodios. Ya estamos viendo los problemas de contaminación química que ha habido con la quinoa, que ha habido con el otro producto que en este momento, con los productos lácteos, que estamos haciendo un hallazgo a nivel de producto nacional con el problema de la carragenina, que no se, siendo la carragenina un producto, un aditivo que se conoce su aplicación, dónde debe ser empleado, dónde no, hay algo que nosotros no estamos trabajando adecuadamente, ¿no? Entonces acá tenemos, dice, nos hablan, retomando acá el tema, tenemos los casos que son frecuentes, son mal diagnosticados, generalmente no se ese es el problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser prevencionistas. Es por eso es que a lo largo del curso se va a tomar un poco de tiempo con respecto a la identificación de los peligros. O sea, ¿para qué queremos correr riesgos si no sabemos identificar los peligros adecuadamente? ¿Cómo podemos valorar el riesgo de un peligro si no sabemos a ciencia cierta cuál es el peligro, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo de ahí más allá? Porque si bien el curso de hoy día está enmarcado a determinar los peligros y a los procedimientos operativos que son previos a un sistema HACCP, previos a un sistema de gestión de alimentos, la idea nos va a llevar a eso. Previo a eso es determinar peligros. ¿Y cómo vamos a determinar peligros si no estamos nosotros como prevencionistas en salud, en inocuidad, sensibilizados con lo que es realmente un peligro? Porque al final, por ejemplo, si alguien está en calidad, en inocuidad, le dice, oye, ¿esto pasa el producto? No pasa nada, creo que no hay nada. Y al final, sencillamente, esas malas decisiones, esa mala sensibilización nos va a llevar a ¿qué? A que al final pongamos en riesgo no solamente la salud de las personas, sino la inversión de que se pudiera ver. Tú me dijiste, yo confié en ti, y por no estar informado, toda esa producción, ¿a dónde voy a hacer? ¿No? Implica no solamente toda la producción, sino también las personas que están implicadas en el trabajo de eso, ¿no?
Dice, todos los seres humanos son susceptibles a la intoxicación del marisco, definitivamente todos los, y los ancianos son aparentemente los más susceptibles. Acá tenemos a la ciguatera. ¿Por qué no lo hemos incluido? Está un poco aparte porque básicamente son originarios, es causada por algunos pescados, ¿no? Algunos peces de origen tropical y subtropicales. Y obviamente las toxinas, como hemos visto, están dentro del grupo de las toxinas originadas por este tipo de algas dinoflageladas. Los síntomas son muy similares también a los anteriores, desórdenes gastrointestinales, neurológicos, cardiovasculares, como puede ser baja de presión, y al final llegar a lo que ya es la parte final, ¿no? Un ataque cardiorrespiratorio, problema cardiorrespiratorio, ¿no? Un ataque. Desórdenes gastrointestinales que comienzan generalmente relacionados con la ingesta, náusea, vómitos, desórdenes neurológicos, ¿no? Van a haber esos problemas que puede ser flacidez, llega a un problema flacidez muscular, y que a lo mejor no hay la facilidad para eso, hasta los problemas como vemos que pueden desencadenarse con problemas neurológicos más profundos, como puede ser pérdida del conocimiento, y problemas cardiovasculares relacionados como la arritmia, la braquicardia y la reducción de presión sanguínea, ¿no? Tenemos los pescados marinos frecuentemente involucrados en la intoxicación por ciguatera, son peces de la zona intertropical. Acá mencionamos algunos como son el pez piedra, las barracudas, los peces papagayo. Generalmente esto lo vamos a ver está muy relacionado a la zona norperuana, a nuestro mar norperuano, que ya es prácticamente a partir de la zona de Paita hacia el norte. Si bien no tenemos zonas propiamente de arrecifes, pero el hábitat y las condiciones climáticas son muy parecidas, son próximas a esas, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, los mariscos muy relacionados con este tipo de enfermedades. Si vemos ahí el puntito con respecto a la ciguatera, vemos un puntito en Sudamérica, dice, son áreas endémicas de ciguatera y están con un color medio naranja. Y si lo vemos bien, es la zona norte del Perú y la zona del Ecuador, las costas ecuatorianas, y la zona sur de Colombia, en las cuales se han presentado eso. Entonces, que como vemos, el diagnóstico es difícil, obviamente, de llegar al diagnóstico, llegar al agente etiológico, que muchas veces por el reporte no adecuado de la enfermedad, a veces llegan ya cadáveres, bueno, comió, tuvo una intoxicación ahí, pero no estamos tan lejos de eso como pudiéramos pensar, ¿no? Es por eso es que también se toma como ejemplo algunos de estos peligros químicos, ¿no? A lo largo de estos muchos peligros, tanto químicos como biológicos, ahora resultan importantes. Hay que, lamentablemente, la información tiene que ser aún mayor. Disculpe, porque debemos entender algo ahora, que con la globalización de los mercados, sencillamente la importación, exportación de productos alimenticios es mucho más seguido, ¿no? Ya tenemos el caso muy reciente de las famosas conservas de pescado que han sido procesadas en China, y sencillamente, ¿no?, la aparición de casos definitivamente tienen que adecuarse un poco más, tener un poco más de cuidado con respecto a eso. Ya veremos en su momento eso. Hablamos de la escombrotoxina y otras aminas tóxicas. Está relacionada con esta familia de peces, que son las escombroideaceas, que entre las cuales que también se llama como envenenamiento por histamina, ¿no? Esa familia de Escombroideae incluye al atún, al bonito, a la caballa y otras especies que podrían incluirse al anchoveta. La anchoveta están dentro de la familia. La sardina, que están relacionadas con eso. Como ven, son
peces son productos hidrobiológicos muy comerciales, para muchos de ustedes muy familiar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, no? De lo que remarcamos acá es que dice la cocción, enlatado o congelamiento no reduce el efecto tóxico. Hay que considerar eso, ¿no? Nos están hablando, al final, sin querer, estamos retomando otra vez al mismo tema que es la prevención. Prevenir, evitar el problema de las toxinas. Por más proceso que posteriormente hagamos, en muchos de los casos no se va a poder minimizar. Entonces ahí vamos a ver más adelante lo que es un procedimiento de control de proveedores, ¿no es cierto? Acá dice, la histamina y otras aminas tóxicas son formadas por el desarrollo de determinadas bacterias. Y la acción subsiguiente de enzimas, estamos hablando de enzimas propios en este caso de las especies hidrobiológicas, que va a haber un proceso químico de descarboxilación de la histidina. La histidina es un aminoácido que muchos sabemos, ¿no? Que está relacionado, pero es un aminoácido esencial en muchos organismos, y otros aminoácidos naturalmente presentes en determinados alimentos. Ok. Y a su vez, ¿qué va a haber? Va a haber un proceso de transformación por el deterioro de los alimentos como pescados, como el atún dorado, ¿no? Dorado del mar. Esta histidina, acá estamos hablando también mucho la conservación, el tiempo del producto. Repito esto. Ok. Acá, bueno, nos había salido un aviso acá. En la pantalla dice, bueno, dice, ¿no? El deterioro de los alimentos va a haber un cambio. Este cambio de la histidina por la histamina. La histamina, como ustedes saben, es una sustancia química muy relacionada con los problemas alérgicos. Por ejemplo, ahora que ustedes me pueden escuchar un poco, un proceso gripal, lo que se toma es un antigripal, y entre uno de sus componentes está un antihistamínico, ¿no? Para evitar los procesos que puedan estar relacionados con eso, ¿no? Pero en este caso las histaminas van a exacerbar la producción de toxicidad en el sistema sistema inmune del consumidor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos peligros que pueden ocasionarse, ¿no? Casualmente acá creo que no lo vamos a tomar más adelante, pero por ejemplo las latas de estos, no lo había considerado acá, las latas pero es un punto acá porque estamos hablando de productos químicos. Por ejemplo, en las latas de estos productos hidrobiológicos, de conservas hidrobiológicas, en las cuales se pueden encontrar restos por ejemplo, de algunos productos, de algunos parásitos. Si bien han pasado por un proceso de transformación, de apertización, es un proceso de esterilización que pasan las conservas muy estricto. Ojo, que al no ser una especie, algo propio, a ser un producto extraño al producto original. Por ejemplo, algunos restos de algunos productos de algunos organismos van a generar productos alergénicos, ¿no? Que no sabemos cómo pudieran generar. Ok, pudiera ser que alguno de estos organismos o parásitos puedan ya estar muertos, pero los restos que quedan ahí pudieran originar este producto. Podrían originar procesos alergénicos, ¿no? Son la producción de algunos productos que no han sido considerados dentro del producto final. A ver, dice, sin embargo, cualquier alimento que contenga determinados aminoácidos y estén sujetos a contaminación y desarrollo bacteriano puede causar intoxicación por escombrina. Bueno, tenemos eso. La sintomatología va a ser siempre la misma: desórdenes gastrointestinales, muy similar, no la misma porque van a variar de tiempo, todo, pero son muy similares. Problemas con presión sanguínea,
Hay algo interesante, ¿no? La concentración de histamina en pescado se usa también para determinar su frescura, pues la histamina está formada por bacterias productoras de histidina, descarboxilasa, que se desarrollan a partir de los 21 grados centígrados. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, si se remarca bien en el gráfico, es la cadena de frío y el tiempo, ¿no? O sea, desde la captura, el proceso, todo eso, ¿no? Entonces hay que considerar mucho en prevenir eso, ¿no? Que las condiciones, como hemos visto inicialmente, las condiciones donde se está, donde se ha sido la captura de estos productos, en el caso de pesca, en el caso que fuese acuicultura, si es las aguas donde se están haciendo la piscigranja, son las adecuadas, y mantener la cadena de fría, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo todos estos procesos, ruptura de la cadena de frío y más algunos valores intrínsecos propios del alimento van a generar eso. A ver, ¿qué más tenemos acá? Tenemos otra que es la tredodoxina, que es el famoso envenenamiento por FU o el pez globo, ¿no? Es una intoxicación. Lo tenemos en alta mar, que no se consume acá en el país, pero se lleva, generalmente es muy apreciado en Japón. Es un pescado de zonas tropicales. Y es una de las más violentas intoxicaciones por experiencia marina, que puede estar entre los 20 minutos a las 8 horas. Las gónadas, hígados e intestinos y la piel del pez globo pueden contener niveles de tretodoxina suficientes para causar una muerte rápida y violenta. Los músculos de muchos fugus, o sea, de los peces globos, pueden ser no peligro. Hay varias especies de bacterias, incluyendo cepas de familias. Están relacionados varias familias de vibrios, pseudomonas y fotobacterios, ¿no? Que podrían estar relacionadas con el origen de esta toxina. Estas bacterias son relativamente comunes en el medio marino y frecuentemente asociadas a animales marinos. Van a producir desórdenes neurológicos, gastrointestinales y cardiorrespiratorios, ¿no? O sea, es por eso que en Japón mucho, ¿no? Es muy importante en Japón porque es un país que tiende a consumir mucho productos hidrobiológicos crudos, generalmente peces con muy poco procesamiento. Entonces, ¿no? Ahí tenemos los sushis, toda otro tipo de comida, y entre ellos es el pez globo, que es muy apreciado para su consumo por este tipo de consumidores, ¿no? Dice, se prepara y se vende en restaurantes donde los cocineros son entrenados y autorizados a remover cuidadosamente las vísceras del pescado para reducir el peligro del envenenamiento. Es todo un proceso de cuidado que hay que tener en cuenta. Acá tenemos a nuestro famoso pez globo. Como si se dan cuenta, es algo que costó mucho tiempo realmente. Yo les digo, implantar acá en el país. Me parece que ahora todas las pescaderías ahora exhiben con las famosas escamas de hielo, ¿no? Eso es muy importante, si se dan cuenta. Es más, la decoración lo tienen con especie de, diríamos, como un pasto artificial, ¿no? Acá todavía queremos adornar en las zonas de pescado, las pescaderías. Ahora ya tienen no tienen cubos de hielo, tienen escamas de hielo, pero siguen a veces adornando con lechuga, con productos que sencillamente van a deteriorar el producto de por sí. Hay que considerar que los hidrobiológicos tienen tienen algunas características a considerar, que tienden a ser más proclives a que se puedan contaminar y tener problemas de intoxicación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La procedencia, que ya hemos mencionado, la temperatura, generalmente
el retirarlo de su medio, generalmente de las aguas, ya nos está alterando mucho las condiciones en las cuales inicialmente estábamos vendiendo, en las cuales estaban estos productos. Tenemos los productos son altamente, tienen una alta concentración de proteína que tiende también a hacer una autolisis, como hemos visto, de un proceso autoenzimático de descomposición de este tipo de productos, y una cantidad considerable de lípidos, en este caso de lípidos de ácidos grasos insaturados, que también en contacto con el oxígeno van a ser más fácil de oxidarse y tender al ranciamiento. Entonces hay que considerar, hay que tener en cuenta los riesgos y el manejo adecuado de los productos hidrobiológicos, ¿no? Ahora vamos a las aflatoxinas, ¿no? Son grupos de compuestos tóxicos relacionados con determinadas cepas de hongos. Disculpen. Tenemos a los Aspergillus, generalmente el Flavus y Parasiticus. Pero bueno, en general son algunos tipos de Aspergillus que están relacionados con las aflatoxinas, ¿no? ¿Bajo qué condiciones van a desarrollar? Bajo las condiciones que desarrollan los hongos, ¿no? ¿Cuáles son de ellos? Es la humedad y las temperaturas, ¿no? Una temperatura cálida y una alta humedad va a determinar el desarrollo de este tipo de hongos, y este tipo de productos desarrollados por los hongos. Y algunos productos alimenticios que van a facilitar eso es la presencia, como les dije, de componentes de ácidos grasos no saturados, como pueden ser los manís, algunas otras oleaginosas o productos que contienen este tipo de ácidos grasos, como el algodón y el maíz. Hay algún tipo se han determinado algunos tipos de aflatoxinas de mayor interés relacionado con alimentos, pero generalmente la que predomina es la aflatoxina B1. ¿Qué van a producir? ¿Qué pueden originar esas aflatoxinas? Pues tenemos pueden originar necrosis, cirrosis y carcinomas generalmente están relacionados al hígado, ¿eh? Y ojo que cuando tenemos problemas de hígado graso, el hígado supuestamente es nuestro depurador, ¿no? Entonces muchas veces el hígado, generalmente a veces no tenemos problemas, a veces los síntomas del hígado no necesariamente se manifiestan como quisiéramos ver muchos, a lo mejor con una hepatitis, ¿no? Que hay una ictericia y vemos a la persona malariente. En muchos casos, cuando ya hay problemas más profundos a nivel de hígado, problemas hepáticos ya son muy avanzados, ¿no? Entonces hay que tener en consideración. Es por eso es que al ser las aflatoxinas muy relacionadas con problemas hepáticos, es que también son importantes a controlar, evitar esos problemas. Tenemos también que hay factores, bueno, dicen especies animales responden de manera diferente en cuanto a la susceptibilidad. Bueno, va a depender mucho, ¿no? De la edad, la condición, pero de todas maneras la presencia de aflatoxinas no es un buen indicio de que al final el resultado sea el más adecuado, nos pueda garantizar realmente de que haya un alimento inocuo adecuadamente, ¿no? O sea, evitar en lo posible, porque al final el diagnóstico de las toxinas en general no son muy fáciles. Generalmente se hacen mediante procesos químicos muy específicos, y que no todo, y que el equipamiento definitivamente a veces es muy sofisticado para realizar eso. Entonces debemos tener en cuenta eso. Las aflatoxinas B1, bueno, es un carcinógeno, obviamente si está relacionado con problemas hepáticos, dice, es muy potente en muchas especies, siendo el hígado el principal órgano afectado. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las causas no es fácilmente identificada, y el tratamiento con antibióticos u otros medicamentos tiene poco efecto, ¿no?
Dice, se han encontrado, como ya hemos visto, en oleaginosas, ¿no? Acá nos hablan de maíz, maní, semilla de algodón, leche, nueces, como la castaña de Brasil, la pecana, pistachos. Entonces, mire, estamos hablando de los que son frutos secos y semillas. Hay que tener en cuenta muchos que están relacionados con la repostería, que todo eso, y que y muchos que lo consumen directamente. Hay que tener en cuenta cómo es el almacenamiento, la recolección de estas semillas y estos granos secos. Se desconoce la frecuencia relativa de la aflatoxicosis en humanos, ¿no? Casualmente, como ya les mencioné, como ya se mencionó con respecto a las enfermedades por biotoxinas producidas por algas anteriormente, cuando estas enfermedades son bastante agresivas o puntuales, ya el diagnóstico es bastante difícil la identificación es bastante difícil. Es por eso que a lo mejor no vamos a encontrar la información, la data adecuada, ¿no? Pero sí tenemos que llegar sabiendo el potencial peligro que son las aflatoxinas, controlar y evitar eso, ¿no? Para evitar problemas posteriores. A ver, acá tenemos la presencia de productos secundarios, ¿no? De los hongos, en este caso, que podrían estar relacionados con las aflatoxinas, ¿no? Tenemos las cáscaras parecieran como una especie de maní, y en el otro tenemos al maíz, ¿no? Entonces acá nos están indicando el proceso de almacenamiento también que se le da a estos productos, ¿no? Como hemos visto, las temperaturas cálidas y la cantidad de humedad van a determinar que se desarrollan este tipo de toxinas. Entonces hay que controlar adecuadamente, no solamente a nivel de proveedores, sino también a nivel de almacenamiento, ya que a nivel de producción definitivamente ya estaríamos ante un problema serio. Otras micotoxinas que pudieran estar relacionadas con eso, bueno, nos hablan de la ocratoxina A, que puede estar en el café y tiene problemas renales. La patulina, que es producido por un tipo de penicillium y que está relacionado con algunos cereales como el trigo, ¿no? Y que van a tener problemas también, ¿no? Problemas generalmente, si hablan de edema cerebral pulmonar, estamos hablando frente a un caso de prácticamente ya un problema de septicemia, y en este caso sería estamos hablando de un problema que se va a originar una necrosis, ¿no? Por problemas por contaminación de toxinas, ¿no? También nos hablan otro tipo como el tricoseno, la cearolona y la fumizona, que están asociados con cánceres esofágicos y que están relacionados con diferentes especies de fusarium, otro tipo de hongo, ¿no? Que puede encontrarse predominantemente en granos de cereales, cebada, choclo, trigo. Entonces hay que tener en cuenta todo ese problema, cómo podemos controlar eso, ¿no? Se han descrito más de 300 micotoxinas, wow. Sin embargo, las mismas se producen cuando son favorables las condiciones de multiplicación y producción de toxinas por hongo. Las formas de control son similares a las que se permite el control, son similares a las que permiten el control de productos, del control de la producción de aflatoxina. Mire, acá nos están remarcando definitivamente las condiciones que debemos dar a este tipo de granos, ¿no? Las condiciones de almacenamiento, controlándole la humedad, la temperatura y cómo se están almacenando estos productos. Como hemos visto, las micotoxinas, tenemos los tipos que generalmente tenemos. La B1 está relacionado con Fusarium, aflatoxinas con Aspergillus, ¿no? Acá tenemos estamos mencionando las micotoxinas en general. Hay otras toxinas por los hongos o zeta o los champiñones, ¿no?
Entonces acá tenemos algunos organismos relacionados como son la amanita, la giromitrona, la oreolanina, la muscarina. Son productos que se van a encontrar, ¿no?, por intoxicación, ¿no? Intoxicación del sombrero de diferentes tipos de setas, ¿no?, de setas o champiñones, ¿no?, su cuerpo fructificante que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la manita muscaria. La mayoría de estos hongos no dejan de ser tóxicos por la cocción. Bueno, volvemos a lo mismo, no dejan de ser tóxicos por la cocción, enlatado o congelamiento u otro método de procesamiento. El único método de evitar la intoxicación es evitando su consumo. Una vez que ya algún producto, algún alimento ya presente este tipo de toxinas, lamentablemente hay que proceder a su descarte, ¿no? Dice, en este caso las intoxicaciones por hongos son casi siempre causadas por la ingesta de hongos silvestres cosechados por no especialistas. La mayoría de casos ocurre cuando se confunden especies tóxicas con especies comestibles. Definitivamente acá estamos hablando de personal, por ejemplo, en el campo todavía se consume de tiempos inmemorables definitivamente este tipo de hongos, de setas o de champiñones. Nosotros en la ciudad recién estamos viendo últimamente este consumo, aparte que muchos de ellos son, ¿no?, ya podemos ver en los supermercados, pero al ser ya un tipo de procesamiento un poco más industrializado, acá ya entramos a lo que es personal capacitado en la recolecta e identificación de estos productos. Cosa que en el campo, por la tradición antigua, muchos conocen cuando es una callampa, ¿no? A veces utilizan términos antiguos, términos de lenguas originarias que saben identificar, entonces no habría tanto ese problema, pero sí a nivel industrial hay que considerar eso, ¿no?, la producción y el manejo de este tipo de productos, ¿no? El envenenamiento tiende a ser más frecuente entre la primavera y el otoño, cuando la mayoría de especies de hongos están en pico de etapa de fructificación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el manejo adecuado, capacitación del personal que está en la separación, en la identificación de estos productos, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, las famosas setas o champiñones con sus productos. Bueno, generalmente nosotros vemos en el mercado algunos unas setas generalmente colores cremas, colores claros, ¿no? Acá identificamos con sus famosos sombreritos o cuerpos fructificantes, ¿no? Y algunos de ellos son productores de toxinas. Bueno, ahora entramos a los peligros biológicos, ¿no? Los peligros biológicos, dice, entre los tres tipos de peligros o de agentes, que pueden ser biológico, químico y físico, el peligro biológico representa el de mayor riesgo a la inocuidad de alimentos. Ya hemos visto que en el caso de nosotros tenemos ejemplos con los químicos. Eso nos indica que tenemos que todavía trabajar bastante en eso, ¿no? Eso no incluye que en el extranjero pudiera suceder lo mismo, pero nosotros aparentemente tenemos todavía problemas con agentes químicos en buena medida. Entonces tenemos que trabajar adecuadamente en eso. A ver, dice, el peligro biológico representa, bueno, ya lo hemos mencionado. Los peligros biológicos de origen alimentario incluyen organismos como bacterias, hongos, virus y parásitos. Estos organismos están frecuentemente asociados a manipuladores, productos crudos contaminados de un establecimiento. Varios de estos microorganismos están naturalmente presentes en el ambiente donde los alimentos se producen. Muchos son inactivados por cocción, no todos,
Vamos. Otros pueden controlarse con prácticas adecuadas de manipulación y almacenaje, higiene, temperatura, tiempo y otras prácticas. Ojo que hay que tener en cuenta que cuando dice muchos son inactivados por cocción, hay que considerar que en algunos casos vamos a ver que la cocción en muchos casos va a originar curiosamente su inactividad como organismo, pero la producción de toxinas. Así que hay que tener muy en cuenta eso. Las bacterias patogénicas o patógenas generalmente son las causantes de enfermedades transmitidas por ETA. Ya hemos visto que hay algunos grupos que hay que tener en cuenta, como las personas con problemas alérgicos, los niños y las personas adultos mayores, que también podrían que cuando hay una carga de microorganismo demasiado elevada, va a desarrollar lo que ya llamaríamos enfermedades de tipo emergentes por organismos que en condiciones normales no pudieran originar enfermedades, pero por la carga tan alta va a originar estos problemas de salud. El almacenaje y manipulación inadecuado de estos alimentos puede determinar un número significativamente más grande de microorganismos, poniendo en riesgo la inocuidad del alimento y la salud del consumidor. Al final lo que queremos con este párrafo es indicar que queremos minimizar la cantidad de organismos, obviamente en los productos que así lo determine, ¿no? En productos fermentados que su naturaleza son los organismos, pues tenemos que controlarlo de acuerdo a la característica, ¿no? En este momento se me viene a la mente algún producto como es el yogur, que al final es inactivado, ¿no? El yogur comercial como lo conocemos, que es producido por algún tipo de bacteria generalmente, pero que para su producto final y distribución en cierta manera controla cierta cantidad de microorganismos, ¿no? Dice, pese a que los alimentos crudos ofrecen mayor riesgo, los cocidos también proveen un medio fértil de crecimiento rápido de microorganismos. Está justo lo que les había mencionado, ¿no? Que a veces la cocción va a generar, si la carga es demasiada alta de microorganismos, va a producir al final que muchos de ellos van a, como una manera de respuesta, o al final pueden originar lo que son las toxinas microbianas, o sencillamente van a facilitar la presencia de otros organismos que sí son tolerantes al calor, ya que siempre van a estar acompañadas, ¿no? Al final hablamos de flora microbiana porque muchas veces no necesariamente en los organismos van a haber un solo tipo de organismo, muchas veces van a estar acompañados de eso, que va a haber un tipo de organismo cuya población va a ser predominante, puede ser, pero en muchos casos no. Entonces a veces por eso es que vamos a ver el problema vamos a ver más adelante, que son los indicadores, ¿no? Indicadores de calidad. Los virus pueden transmitirse al hombre a través del alimento, el agua u otras fuentes, y son incapaces de reproducirse fuera de una célula viva. No se multiplican ni sobreviven por largos periodos en los alimentos siendo transportados por esto. Pero el agua de todas maneras son fuente de transporte, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que de todas maneras el que ya haya virus podría ocasionar problemas posteriores, ¿no? Problemas inmediatos, ya que su periodo de cocción y de consumo son casi inmediatos, podría ocasionar problemas de este tipo. Las infecciones parasitarias están asociadas a productos mal cocidos o alimentos contaminados listos para su consumo, ¿no? Como lo hemos visto ya. El congelamiento puede inactivar los parásitos
encontrado en los alimentos tradicionalmente consumidos crudos, marinados o parcialmente cocidos. Algunos hongos producen sustancias tóxicas, como ya lo hemos visto, ¿no? Las micotoxinas perjudiciales a la salud del hombre y los animales. Acá tenemos a las bacterias, ¿no? Son organismos unicelulares que se encuentran en todos los ambientes y son transportados por agua, aire, insectos, plantas, animales y personas. Algunas causan enfermedades y clasificando como patogénicas o toxigénicas, que pueden producir toxinas, y otras pueden ser responsables del deterioro de alimentos, ¿no? Como ya se les había mencionado. El crecimiento microbiano potencialmente causa problemas en la inocuidad de los productos alimenticios, ¿no? Entonces la idea es controlar la presencia de microorganismos en general, ¿no? En general, para evitar problemas posteriores, ya sea con la inocuidad de los alimentos. ¿Qué factores van a afectar este crecimiento microbiano? Hay que considerar cuáles son estos, ¿no? En este caso, hay factores intrínsecos y extrínsecos de los alimentos. En este caso, los factores intrínsecos de los alimentos, que son las características propias del alimento, son la actividad de agua, la acidez, el potencial óxido-reducción y la composición química de los alimentos, o sea, sus nutrientes, ¿no? Son las principales características, son los principales factores intrínsecos de los alimentos. Los factores extrínsecos son el ambiente donde se encuentra el alimento, pues son principalmente la humedad del medio y la temperatura. Casualmente ya hemos mencionado eso como ejemplo al desarrollo de las aflatoxinas, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Estos factores intrínsecos de los alimentos, vamos a ver, tenemos uno de ellos, es la actividad de agua, ¿no? Las bacterias crecen normalmente en ambientes con mucha agua disponible, con alta actividad de agua, ¿no? El agua disponible para el crecimiento microbiano y su valor varía entre 0 y 1, ¿no? Es el valor que se le da a la actividad de agua, ¿no? Agua, activity water, ¿no? Es el AW, ¿no? Viene del inglés, el símbolo de actividad de agua, ¿no? Está entre 0 y 1, pero principalmente los alimentos entre qué rango se encuentran. Los valores de actividad de agua favorables para el desarrollo bacteriano están entre 0,97 a 0,99. Bastante actividad de agua, ¿eh? Tenemos la acidez y el pH. Bueno, el pH de los alimentos se mide en la famosa escala del pH de 0 a 14, ¿no? De 0 a 7 ácido, 7 neutro, y de mayor de 7 hasta el 14 alcalino o básico. La mayoría de bacterias se desarrolla en pHs neutros o cercanos a él, y la mayoría de los alimentos considerados favorables a estos agentes tienen un pH entre 4,6 y 7. A partir de este concepto, ¿no? O sea, a partir de este valor de pH entre 4,6 y 7, se dividieron los alimentos en dos tipos de categorías: poco ácidos o de baja acidez, ya que están muy cercas al pH neutro, están muy cercas a la neutralidad, por lo tanto no son muy ácidos, o son de baja acidez, que están constituidos entre 4,6 y 7, y los ácidos que están más alejados de la neutralidad, por lo tanto tienen un valor de pH mucho más bajo, o sea, es de 4,7, 4,5 hasta van bajando 4, 3, 2, ¿no? Que generalmente generalmente los productos están entre 4, 3, 2, porque ya 3, 2 ya son generalmente ácidos inorgánicos, ¿no? Un poquito para abajo. Tenemos acá la escala del pH. El limón está entre 2 y 3,
Y tenemos algunos como nos ponen 0 al 8, generalmente cerca al 8, que es los valores extremos. Tenemos entre ellos a los alimentos de alta acidez y los de baja acidez, ¿no? pH 6, punto de control, es su punto de referencia, ¿no? Para establecer, como lo ven ellos, generalmente para tener la clasificación determinada de los alimentos. Tenemos otro factor intrínseco, que es el potencial óxido-reducción. Los procesos de oxidación y reducción se relacionan con el intercambio de electrones en las sustancias químicas. El potencial óxido-reducción puede definirse como la capacidad de determinados sustratos a ganar o perder electrones. El elemento que pierde un electrón se denomina oxidado y el que gana se denomina reducido. Ok, acá estamos hablando frente a los famosos, cuando hablamos, ese producto se ha oxidado, ese producto se ha reducido. Nosotros conocemos mucho los aceites tienden a oxidarse fácilmente, ¿no? Sobre todo ya que no son las grasas, los lípidos en general tienden a ranciarse, a oxidarse, ya que es un ejemplo básico como podemos mencionar. A reducirse, podríamos generalmente la oxidación se da en presencia del oxígeno, ¿no? La reducción en los ambientes donde el oxígeno es escaso o nulo, ¿no? Por ejemplo, podremos poner una leche que tiende a fermentarse. La fermentación podríamos ponerlo como un ejemplo en los cuales hay menos cantidad de oxígeno. Entonces muchas de estas tienen, por ejemplo, hay una leche que pudiera malograrse, cortarse. Entonces estamos frente a una leche que se ha reducido, ¿no? Porque la leche también, acuérdense, aparte de proteína, también tiene algunos lípidos, ¿no? Entonces, más o menos para enmarcarnos, recordar que es un producto oxidado, un producto reducido, ¿no? Ojo que ahí vamos para recordar algo nuestra química entre un producto oxidado, pero a su vez un producto oxidado es un agente reductor y un producto reducido es un agente oxidante, ¿no? Pero bueno, no estamos en una clase de química, solamente para recordarles. Las bacterias presentan especies que pueden desarrollarse solamente en condiciones de aire. Justo lo que les estaba mencionando, ¿no? Aire, oxidación, ya vamos relacionando, ¿eh? Por lo tanto, son especies aeróbicas. Solo en ausencia de aire, que no necesitan el aire, en ambientes reducidos, reductores, serían las especies anaeróbicas. Sin aerobios, sin aire, ¿no? Aire relacionado con el oxígeno. Y otras pueden crecer con o sin aire, son facultativas ellas, y algunas se desarrollan mejor cuando la concentración de oxígeno en la atmósfera es baja. Ahí estamos hablando de microaerófilas. De óxido reducción, bueno, de valores positivos para su crecimiento, ¿no? Un ejemplo de microorganismos aerobios tenemos a las pseudomonas, tenemos a Acinetobacter, los bacillus, el Bacillus cereus, las pseudomonas, que está muy relacionado con relacionado mucho con el agua, con todo lo que podría ser la línea de agua, de producción de bebidas. El Bacillus cereus, que está relacionado mucho con algunos granos específicos como el arroz. Microorganismos anaerobios necesitan valores de electropositividad menores, como el Clostridium botulinum, que es un problema muchas veces en algunos algunos granos. Algunas bacterias anaeróbicas facultativas se desarrollan mejor en condiciones
un poco reducidas microaerófilas como los lactobacillus y los esterococos, ¿no? Los lactobacillus están muy relacionados también con algunos tipos que tenemos, ¿no? Los yogures y algunos tipos también de leches fermentadas, ¿no? Los Streptococcus también, que podían haberlo eso, ¿no? Ya como les dije, leche fermentada, algunos productos fermentados, ya nos está indicando inmediatamente que esta relación de resistencia denominada esporo o espora, formada cuando las condiciones son adversas para la célula normal, célula vegetativa. Los esporos representan gran resistencia al calor, a radiación y agentes desinfectantes. Hay que tener en cuenta que son resistentes porque si vimos en actividad de agua, generalmente eso va a facilitar muchas veces la proliferación de microorganismos. Las esporas, contrariamente, ya que ellos no van a poder desarrollarse, van a tratar en lo posible de tener lo necesario para sobrevivir, no vivir, por lo tanto no reproducirse, sino por lo menos sobrevivir. Entonces esas son las esporas. ¿Y qué le hacen lo primerito? Quitarle la cantidad de agua, ¿no? Entonces eso pero a su vez eso les va a ser más resistente. O sea, si ustedes hacen un proceso de esterilización, un proceso de desinfección, estas esporas van a estar expuestas posiblemente van a hacerse más fuertes, cosa que cuando vengan las condiciones adecuadas para poder vivir, reproducirse, muchas veces estas esporas van a originar organismos que han estado expuestos a las mismas condiciones de las esporas muchas veces, y por lo tanto vamos a tener problemas de resistencia, las famosas resistencias antimicrobianas. Composición química de los nutrientes es otro de los bueno, acá vamos a mencionar algo. Acá les dejo más o menos para que ustedes vayan revisando. Es el último componente intrínseco de los alimentos. Antes de hacer una pequeña pausa, solamente revisarles, ¿no?, que la composición química de los nutrientes es muy similar como en todos los organismos. ¿Cuáles son? Fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, vitaminas, sales minerales. Entonces, donde haya, y en ese orden, ¿no?, generalmente son de importancia. El carbono, el nitrógeno va a facilitar a la colonización, el desarrollo microbiano en este caso, ¿no? Son las exigencias para que ellos puedan reproducirse. Bueno, con esta diapositiva tomamos una pausa para de ahí retomar en